Bueno, ahora ya sí, contando con la última parte, eh, vamos a ir hacia la preparación física, esta cuarta parte del segundo teórico. ¿Por qué nos interesa la preparación física? Porque es la que nos va a dar la posibilidad de desarrollar las capacidades para poder mejorar el rendimiento deportivo. Por supuesto, está toda una relación dialéctica con la táctica y con la técnica y la estrategia y lo emocional y lo psicológico que vamos a ir viendo. No son excluyentes, sino que son inclusivas y vamos a tener jugadoras, jugadores, estudiantes que nos van a mostrar quizás más de un componente que del otro, pero ahí está nuestra capacidad de poder pensar en función de qué, de la disponibilidad corporal. La preparación física me tiene que garantizar una disponibilidad corporal que pueda resolver en un partido según las exigencias de 5, 7, 9, 11, según el puesto, según el tiempo que se juegue, si es liga local, regional, es un partido de primera o de selección. Los aportes que hace la preparación física nos va a permitir dosificar, por ejemplo, las capacidades condicionales, que son la fuerza, todos sus tipos de fuerza, potencia, resistencia, flexibilidad, que es nada más y nada menos que la elongación más la movilidad corporal. Imaginemos que si hay una persona cortada, si tenemos un sujeto que está cortado, es muy difícil que pueda rendir en su tope, o hace toda una modificación de la técnica que lo hace un estilo. También tenemos dentro de las capacidades condicionales que podemos entrenar la resistencia con todas sus formas y las velocidades. Sabemos que acá lo puntual que tenemos que hablar con el preparador físico, o si nosotras somos las preparadoras físicas, jugar con las pausas, con las dosificaciones, con los porcentajes, bueno, repeticiones, etcétera, todos los componentes del entrenamiento, y también pensar la individualidad. Y acá cuando hablamos de preparación física podemos hacer una breve distinción. Mujeres, ¿qué tenemos que prestar atención? Por ejemplo, el periodo menstrual. Se pueden agrupar por periodo menstrual, pero al mismo tiempo es muy subjetivo el periodo menstrual, cómo me hace sentir. Me puede potenciar o me puede bajonear, me puede hacer doler los pechos, el abdomen. Bueno, es muy personal, pero hay que charlarlo, hay que ponerlo en palabras, hay que hablar de la menstruación. A nuestros estudiantes, bueno, en el pleno desarrollo, van a tener por ahí poluciones nocturnas o poluciones no nocturnas, y eso no tiene que ser vergonzoso, sino que nos tiene que invitar a hablar del desarrollo hormonal que van a tener estos jugadores, jugadoras, estudiantes. Pensar también que va a haber cuerpos trans, que voy a tener una jugadora que no va a menstruar y un jugador que sí va a menstruar. ¿Me explico? Biológicamente dijimos que el sexo no es natural, y al no ser natural puedo pensarme en mi plantel como Marcos Roja, homónimo del jugador, exjugador, estudiante y de selección, que en su identidad trans se autopercibe varón y está jugando una liga del interior. Y en la autopercepción de Mara Gómez, que va a ser una jugadora de la Villa San Carlos, que por más que hablemos de estos temas, también tengo que estar hablando de otras cuestiones que hacen a esos cuerpos fisiológicamente dotados con estrógeno o testosterona. En cuanto, ¿cuál es el rendimiento de las identidades trans en relación a esto? No lo sabemos, hay poca investigación, y la poca que hay es muy tendenciosa, porque está hecho por varones cis heteropatriarcales que lo que dicen es la testosterona, stupid. Cuando la testosterona, stupid, te va... Bueno, no me quiero ir del tema. La testosterona o el estrógeno te lo va a dar un cuerpo, va a estar estudiado en un cuerpo cis y no en un cuerpo hormonizado que se hace un zafarrancho que pone en peligro un montón de situaciones y otras cuestiones que, bueno, que también es importante hablarla en la preparación física. No así en la cuestión intelectual. Tenemos las capacidades coordinativas, como es el ritmo o el cambio de ritmo, el acoplamiento,
de una capacidad con otra, de una habilidad con otra, la transferencia, que bueno, no va a comprometer fisiológicamente una capacidad para poder acoplarla con otra en un gesto técnico. La ubicación espacial, es importantísima la ubicación espacial dentro del fútbol y cualquier otro deporte. Bueno, la saltabilidad, que sabemos que eso nos ayuda mucho para fortalecer ligamentos, articulaciones, etc. Y bueno, el equilibrio estático y dinámico, y todo esto, hacer ajustes, correcciones, repeticiones y sobre todo variabilidad. ¿Se acuerdan de la hipótesis y variabilidad de la práctica? En el entrenamiento es lo mismo, intelectualmente y físicamente. Si yo repito siempre lo mismo, mi cuerpo va a estar adaptado, pero una vez que adapto tengo que empezar a cambiar todas estas posibilidades de variabilidad dentro del entrenamiento deportivo. Bien, y continuando con otro de los componentes del entrenamiento, como puede ser la parte psicológica y emocional, ¿sí? Acá podemos pensar, nosotros no somos ni psicólogos, ni trabajadores sociales, ni papá, ni mamá, pero muchas veces tenemos 25.000 roles que cumplir, donde acá la parte afectiva, la parte emocional tiene que ver. Y nosotros como como psicólogos no precisamente, ni como psicólogas, sino que pensar qué nos da la psicología para poder utilizarlo para el entrenamiento. Entonces podemos hablar de autoestima, autocrítica, tienen que ir de la mano. Si tengo mucha autoestima, es muy probable que no logre jugar en equipo. Y si tengo mucha autocrítica, es probable que no le dé todo lo que necesita el equipo. Pensando desde lo emocional, también tenemos las capacidades para decidir y realizar, ¿sí? Capacidades para decidir y realizar. Nada más y nada menos que lo que me puede permitir el abordaje desde lo psicológico emocional. ¿Y qué podríamos pensar dentro del equipo? Fíjense qué interesante. La pertenencia al grupo, al club, a la camiseta, a esa categoría en particular, a ese equipo, ¿no? La identidad, que me la va a dar esa pertenencia. Acuerdos. Es importante realizar acuerdos con todos. Desde que no se puede salivar en la cancha a traer la ropa que necesitan traer, y si no, administrar todos los recursos para que eso suceda, el descanso, la alimentación, etc. También podemos pensar en la confianza. Hay que promover la confianza. Yo siempre les digo a mis estudiantes y a mis planteles, ustedes tienen el 100% de la confianza. El tema es que cada vez no le quede menos en su haber. Si no tenemos confianza, no podemos ir a ningún lado. Y lamentablemente es un valor que no se compra en la esquina ni en ninguna panadería. Y otra cuestión es también conocer los objetivos. ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el proyecto que tenemos? Y si lo podemos compartir, muchísimo mejor. Perdón, vamos a ir a la dinámica grupal. A la grupalidad propiamente dicha. La dinámica grupal tiene que ver con esto de poder pensar no solamente el líder positivo o negativo, sino cómo podemos potenciar a cada sujeto de nuestro equipo, donde podemos potenciar lo mejor que pueda dar y poder hacer lectura de quién puede complementar a quién y cómo podemos agrupar para que se potencien. Realizar un sociograma, por ejemplo, o una situación personal, puede ser escrita, puede ser una charla. Bueno, ¿todo para qué? Para unir todos y unir todas. Ese es el objetivo final, ¿sí? De estas cuestiones emocionales, que nos piensen en unir todas, en la nostredad de Marlene Guayar. Podríamos pensar también el método de enseñanza del fútbol desde la parte intelectual. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta en la parte intelectual? Pensamiento táctico, la inteligencia táctica, ¿sí? Podemos pensar en la lectura del juego,
Y el pensamiento táctico tiene que ver con la inteligencia táctica, pero este se ejecuta durante el partido, ¿sí? El pensamiento es todo lo que me hace tener lo cognoscitivo para poder llegar a tomar esa decisión desde la inteligencia táctica. Y todo esto se traduce en la lectura de juego. Si tenemos lectura de juego o no tenemos lectura de juego. Puedo tener una lectura de juego y estar en el momento justo, física, emocional, con todas las dimensiones del entrenamiento y de los saberes del fútbol, y tienen que ver también cómo yo puedo pensar estas metodologías. Y bueno, sabemos que nos ayudan mucho. Las etapas de Piaget ya directamente están poniéndose en tela de juicio, pero sí podemos pensar en un pensamiento hipotético deductivo, ¿sí? Que va a ser lo más concreto. Hay muchos jugadores y jugadoras que son concretas, que no pueden fantasear, pero sin embargo son buenos jugadoras y buenos jugadores. Hanon, cuando habla del cuerpo vivido, el cuerpo percibido y el cuerpo concebido, es un autor muy antiguo, pero es lo que pasa en el fútbol. No le puedo pedir a una determinada edad que, si no puede anticiparse en un pensamiento hipotético deductivo, que se pueda ver como en un video. No, se va a ver como en una foto, ¿no? Y así, para cada etapa, poder pensar que no exigir lo que no corresponde, y mucho menos no dejarlo jugar. Meilen con el acto motor, cuando habla de atención, percepción y ejecución, es lo que hablamos al principio, esa espiral dialéctica del aprendizaje, ¿sí? Que me permite ir de lo global a lo analítico, de lo analítico a lo global, y que es siempre necesario esa estructura amplia y esa estructura concreta y específica. Ausubel también, otro autor, que hablaba de la asimilación, de la acomodación en el aprendizaje significativo. Para que un aprendizaje sea significativo, yo tengo que tener la posibilidad de pensarme asimilando y acomodando. La hipótesis de la variedad de la práctica, que ya tanto hablamos. También podemos hablar de métodos de enseñanza que tengan que ver con la planificación propiamente dicha. Aquí, por ejemplo, estamos testeando muy caseramente con una caja, con una colchonetita, y acá una regla que oficiaba de centímetros, y hacer medianamente algunos test que no porque no tengamos no podemos poder hacerlo. Siempre lo atamos con alambre, a veces se puede mejorar y a veces no. Entonces podemos pensar que la planificación es una forma de organización continua y sistemática que obedece a objetivos claros, específicos y viables y cuantificables. Si no tiene estas características, voy a fracasar en esa planificación. Reducir el margen de error para prevenir por sobre todas las cosas. La planificación me va a organizar, ¿sí? Va a diagnosticar y vamos a hacer observaciones. Va a ser para cuantificar, para evaluar, para reevaluar y adaptar. Hay que cuantificar, tengo que saber cuánto de tanto hice. Sistematizar, dialogar y perseverar. Tengo que estar convencida de la planificación y no claudicarla. Y aquí vamos a ver cómo podemos organizar una clase con las zonas de contacto y ejecución, teniendo en cuenta, por ejemplo, el pie, los diferentes bordes, interno y externo, el empeine, superior, inferior y medio, y externo, perdón. Podemos ver otra zona de contacto que es el taco, otra zona de contacto que va a ser la planta o la suela. Tenemos la pierna, ¿sí? En su zona interna, a nadie se le va a ocurrir recibir con la parte externa. El muslo, también para cerrar siempre esa técnica, el abdomen y el pecho, cabeza, frontal, parietal, derecho, izquierdo, como hizo el profe Córdoba con Palermo, la bilateralidad. Pensar los diferentes niveles, el ras del piso, a media altura, aéreo o de volea. Pensar también la posibilidad de las direcciones, frente, espalda, media vuelta. Pero ¿cómo me voy a poner de espalda a la pelota? No, hay que entrenarlo para el giro y después podemos ir situándolo tácticamente. Hay media luna de costado, perdón, media vuelta costado lateral, y según la distancia, si es corta, media, larga, según la trayectoria, recta, comba o con efecto, diagonales, cruzadas, laterales, longitudinales o en profundidad. Esto nos va a permitir a nosotros diferentes situaciones que después las vamos a ver en situaciones
dinámicas, espacios reducidos amplios o individuales